En este vídeo presentaremos algunos ejemplos de cálculo de derivadas de logaritmos. Para ello vamos a utilizar dos fórmulas. Una primera fórmula que dice que si tenemos una función que es un logaritmo neperiano, entonces la derivada es la derivada de lo de dentro, esto es consecuencia de la regla de la cadena, partido de lo de dentro. Y la segunda fórmula que utilizaremos es para logaritmos de bases diferentes de número e, o sea, distintos logaritmos que el logaritmo neperiano, se tiene que, si tenemos i igual al logaritmo en base un número de f de x, entonces la derivada es, bueno, yo sé por dónde va esta derivada, pero no me acuerdo exactamente de cuál es la expresión. Y esto es algo que pasa porque se suele confundir esta derivada con la derivada de un número elevado a una función. Aparece un logaritmo neperiano, no sabes si va arriba o abajo, y lo digo muy en serio, pero se puede deducir cuál es esta derivada. Mira. Para calcular esta derivada, bueno, en primer lugar, previamente podemos aplicar la fórmula del cambio de base para logaritmos. Esta fórmula te tienes que acordar de ella. Y este logaritmo sería el logaritmo neperiano de f de x partido del logaritmo neperiano de la base. Entonces, si queremos calcular la derivada de esto, tendríamos que calcular la derivada de esto de aquí. Pero observa que eso de ahí adentro lo podemos escribir como 1 partido logaritmo neperiano de a por logaritmo neperiano de f de x. ¿Por qué? Porque si esto lo partes de 1 y multiplicas el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, pues te queda eso que tenemos ahí. Pero esto es un número. 1 partido logaritmo neperiano de a es un número real. Entonces, esto es una constante. Luego puede salir fuera de la derivada. 1 partido logaritmo neperiano de a, ahora por logaritmo neperiano de f de x, su derivada. Y esta es la derivada que hemos escrito antes. Esto te quedaría 1 partido logaritmo neperiano de a por la derivada del logaritmo neperiano de f de x, es f' de x partido de f de x. 1 por f' de x, f' de x, y lo de abajo, logaritmo neperiano de a por f de x. Por tanto, esta fórmula de aquí, oye, si se te queda, pues perfecto. Importante que sepas deducirla, y en el caso de que no se te quede y no te acuerdes, pues la deduces. Eso es hacer matemáticas. No llevar ahí muchísimas cosas de memoria y no saber deducir las cosas, no. Es saber las cosas justas de memoria, aquellas que se te quedan o que son imprescindibles, como esta fórmula 1, la del logaritmo neperiano de f de x, es imprescindible que te la sepas, pero la de abajo, si no te la sabes, pues la deduces. Bueno, pues voy a borrar todo esto de aquí. Así que si quieres repasar, pulsa pausa y vamos a ver ejemplos de derivadas de logaritmos. Borro. El primer ejemplo va a ser la más sencilla, igual al logaritmo neperiano de x. Bueno, pues la derivada de esto, ya sabes, regla de la cadena, es derivada de lo de dentro, partido de lo de dentro. Pero la derivada de x es 1 partido por x, ya estaría. Primer ejemplo, muy sencillo. Vamos a un segundo ejemplo. Ahora y igual al logaritmo neperiano de x menos 1 partido x más 3. Bueno, aquí habría una acción para hacer esta derivada. Ya sabes que los logaritmos neperianos o los logaritmos en general transforman divisiones en restas. O sea que esto lo podríamos poner como logaritmo neperiano de x menos 1 menos logaritmo neperiano de x más 3 y derivar como la derivada de una resta. Derivada del primero menos derivada del segundo. Pero también lo podemos hacer directamente. Y entonces esto nos quedaría derivada de lo de dentro, la fórmula que hemos escrito allí, partido de lo de dentro.
Vamos a hacer aparte la derivada de x menos 1 partido de x más 3. Sería derivada del de arriba, derivada de x menos 1 que te queda 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, derivada de x más 3 es 1, partido el de abajo al cuadrado. Y esto te quedaría 1 por x más 3, pues x más 3. Menos, ojito con ese menos que es peligroso, 1 por esto, pues es x menos 1, pero se mantiene entre paréntesis, porque este menos, como digo, es muy peligroso. Y esto te quedaría x más 3, ahora menos delante en paréntesis cambia de signo todo. Claro, ahí está el peligro, que ese menos, si quitas el paréntesis aquí directamente, pones x menos x menos 1, pues estaría mal. Hay que escribirlo de esa forma. ¿Vale? Pero es algo que te estoy avisando mucho. 3 más 1 arriba 4, x más 3 al cuadrado. Bueno, pues esto ya prácticamente está. Te quedaría arriba 4 partido de x más 3 al cuadrado y abajo x menos 1 partido de x más 3. Yo sé que muchos de aquí simplificáis directamente y eso, pero oye, si no te aclaras por el de arriba con quién se... No, pues hacemos esa división. Borro lo de abajo, si quieres repasarlo pulsa pausa. Borro. O sea, yo me aclaro más en vez de decir este multiplica este y este por este, que sí, que es así. Yo lo que hago es efectuar esta división de lo de arriba partido dividido entre lo de abajo. Esa es la división, la raya grande de fracción. Bueno, borro esto. Entonces tenemos ahí esa división. ¿Qué te quedaría? 4 partido x más 3 al cuadrado dividido entre x menos 1 partido x más 3. Y esto te quedaría 4 por x más 3 y ahora x menos 1 por x más 3 al cuadrado. Entonces ahora simplificaremos aquí. A ver, que esto parece que no me deja ahora. Entonces, tenemos el x más 3 arriba y abajo, arriba con exponente no pone nada, o sea 1, abajo con exponente 2, luego lo ponemos abajo, con exponente la diferencia, ha ganado por 2 a 1, o sea por 1 de diferencia, elevado a 1. Esto por x menos 1, que ya estaba abajo, y arriba el 4. Luego que esa derivada te queda 4, x más 3 por x menos 1. Si quieres desarrollas lo de abajo, si no, pues lo dejas así. Bueno, y seguimos. Vamos con una tercera derivada. Ahora de la función y igual al logaritmo neperiano de x al cubo. Bueno, por propiedades de logaritmos ya sabes que este 3 que está en el exponente puede salir fuera del logaritmo. Te quedaría 3 logaritmo neperiano de x y puedes derivar eso. Es una opción. Otra es derivar esto como un logaritmo directamente y ya está. En este caso tendríamos que la derivada de esto sería derivada de lo de dentro partido lo de dentro. Derivada de x al cubo es 3x elevado a 3 menos 1, que es 2. Y ahora te quedaría 3, x arriba y x abajo se simplifican, gana el de abajo por 1 de diferencia, x elevado a 1 abajo, 3 partido de x. Como decía, otra forma de calcular esta derivada es este 3, ponerlo delante, y entonces la derivada, estoy haciendo de otra forma esa misma derivada, el resultado que vamos a obtener es el mismo, 3 partido de x, sería 3 que es una constante y ahora derivada del logaritmo neperiano de x sería derivada de lo de dentro, derivada de x que es 1 partido por x. 3 por 1 es 3 partido 1 por x que es x, 3 partido de x. Como ves el resultado te da el mismo. Sin embargo hay que ir con un poco de cuidado porque tú ahora imagínate que te plantean ahora calcular, antes era logaritmo neperiano de x al cubo, imagínate que ahora te dicen que calcules igual la derivada del logaritmo al cubo de x. En el caso anterior teníamos logaritmo neperiano de una función,
Pero ojo, aquí tenemos que lo que está elevado al cubo es el logaritmo neperiano. Ya sabes que esto es una notación abreviada que, ¿verdad? Esto lo que significa es esto de aquí, que ese cubo afecta a todo. Esto es algo, escribir la potencia ahí es para ahorrarte este paréntesis. En matemáticas nos gusta mucho ahorrar, incluso con el riesgo de poder liar, pero eso es así, está establecido así y tiene que ser así. Y esto de escribir ahí el exponente pues también se hace para el seno, para conseno, para la tangente, para el arco tangente, o sea, para las funciones trigonométricas, para las funciones inversas de trigonométricas, etcétera. Entonces, lo primero es expresarlo esto de esta forma, ¿vale? Entonces, ahora, observa que esto no es un logaritmo, esto es una función elevada a un número. Por lo tanto, para calcular la derivada de esto, no aplicamos la fórmula del logaritmo. Esto es fundamental cuando uno está derivando. Decir en cada paso qué es la función. Pero qué es toda la función. En este caso, la función no es un logaritmo, porque el logaritmo solo es de x si te estás dejando el cubo. La función es un cubo, porque es el cubo del logaritmo neperiano de x. La función, toda la función es un cubo. Entonces, la derivada de esto, ya sabes, una función elevada al cubo sería el exponente pasa adelante. Ahora, logaritmo neperiano de x elevado a 3 menos 1, que es 2, por la derivada de lo de dentro. Mucho cuidado, con no confundir lo de arriba con lo de abajo. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, esto te quedaría. Mira, volvemos a lo que habitualmente hacemos los matemáticos. Evitar este paréntesis. Este cuadrado que afecta a todo lo ponemos aquí encima del logaritmo. O sea, logaritmo neperiano al cuadrado de x. Y ahora, por la derivada del logaritmo neperiano de x, ya sabes que es derivada de lo de dentro. Ahora sí que tenemos derivada de un logaritmo neperiano, derivada de lo de dentro, derivada de x que es 1, partido de lo de dentro. Esto lo podemos partir por 1, entonces tendremos que el resultado sería 3 logaritmo al cuadrado de x por 1, o sea, 3 logaritmo al cuadrado de x partido 1 por x, que te queda x. Perfecto. Y bueno, vamos ahora a por esa segunda fórmula que habíamos escrito, que era del logaritmo en base a de f de x. Entonces vamos a nuevos ejemplos. Recuerda que esa fórmula decía que si tenemos que y es el logaritmo en base a de f de x, siendo a un número real, entonces la derivada era f' de x partido de logaritmo neperiano de a por f de x. O al revés si quieres, f de x por el logaritmo neperiano de a. Entonces, si ahora te dicen que calcules la derivada de la función y igual al logaritmo en base 2 de x, ¿puedo aplicar esta fórmula? Bueno, también podría, olvidándome de la fórmula, pues aplicar la fórmula de cambio de base aquí y escribir esto así y ahora derivar utilizando la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano. Esto, como hemos visto, al deducir la fórmula es una constante, tendríamos 1 partido logaritmo neperiano 2 que saldría fuera por logaritmo neperiano de x, su derivada. Lo podemos hacer así o bien aplicar directamente la fórmula, como quiera. Yo casi incluso que te recomendaría que lo hicieras como te acabo de decir. Si quieres, ahora lo vemos. Si aplicamos la fórmula aquí directamente, esto te quedaría. Vamos aquí a la fórmula derivada de lo de dentro. Todo detallado. Ahora, logaritmo neperiano de 2 por lo de dentro. Pues ya está. Si quieres los escribimos así, como quieras, igual tiene. Otra forma de hacer esto, como había dicho. Fórmula de cambio de base. Si no te sabes esto, tienes que repasar logaritmos. Sería logaritmo neperiano de x partido logaritmo neperiano de 2. Y esto lo escribes como 1 partido logaritmo neperiano 2 por logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, la derivada sería constante, sale fuera de la derivada, por derivada del logaritmo neperiano de x, derivada de lo de dentro, 1 partido de lo de dentro. Como ves, el resultado es el mismo.
pues incluso para el último ejemplo voy a pasar de esa fórmula, porque lo veo más adecuado hacerlo de esta forma. No es lo que pensaba antes de grabar el vídeo, pero bueno, creo que entiendes las razones. Vamos a calcular ahora la derivada del logaritmo en base 5 de x cuadrado más 3x menos 2. Bueno, en este caso tenemos la opción de usar directamente la fórmula. Imagínate que no me acuerdo. Pues otra opción es aplicar la fórmula del cambio de base. Esto sería logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x menos 2 partido logaritmo neperiano de 5. Se podría escribir como 1 partido logaritmo neperiano de 5 por logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x menos 2. Entonces la derivada te quedaría, esto es una constante, sale fuera de la derivada, 1 partido logaritmo neperiano de 5, y ahora por la derivada del logaritmo neperiano de x cuadrado más 3x menos 2. Como sabes, eso es la derivada de lo de dentro, partido de lo de dentro. Y esto casi está. 1 partido logaritmo neperiano de 5, derivada de x cuadrado más 3x menos 2, que es 2x más 3, partido de x cuadrado más 3x menos 2. Y simplemente escribimos 2x más 3, y abajo, pues aquí falta el x, pues como quieras, en el orden que quieras. X cuadrado más 3x menos 2 por logaritmo neperiano de 5. Y este sería el resultado de la derivada planteada. Como digo, puedes utilizar esta fórmula si te acuerdas de ella y observa pues, que el resultado sería el mismo.